La lluvia azotaba los ventanales de la biblioteca de la mansión Sinclair, con tal furia que parecía que la propia naturaleza intentaba lavar la deshonra de aquellos muros. Olivia, de pie junto a una alta ventana, apretaba la palma de la mano contra el frío cristal y observaba cómo el agua se deslizaba por los marcos, desdibujando los contornos de las calles de Londres. Aquel noviembre se había presentado especialmente sombrío. El cielo colgaba bajo, como una tapa de plomo sobre la ciudad, y la humedad se filtraba incluso a través de los gruesos muros de piedra. Olivia. La voz de su tío sonó cortante, desprovista de su habitual y fingida cortesía. Ella se giró. Sir Henry Sinclair estaba sentado tras un imponente escritorio, cubierto de papeles y facturas que había estado estudiando los últimos días con un fervor que sugería que podrían traerle la salvación. Su rostro, normalmente sonrosado por el buen vino y las comidas copiosas, ahora estaba demacrado, y unas profundas ojeras le marcaban los ojos. «Siéntate», dijo, señalando con la cabeza el sillón de enfrente. «Tenemos que hablar». Olivia obedeció y se sentó en el sillón, con las manos juntas sobre el regazo. El vestido de lana de color verde oscuro que llevaba los últimos 2 años hacía tiempo que había pasado de moda. La cintura era alta, pero no tanto como exigían las nuevas tendencias. Las mangas, demasiado estrechas, la tela, desvaída. Sin embargo, para una pariente pobre que vivía de la caridad de la familia, era más que suficiente. «Ya conoces nuestra situación», comenzó su tío, sin levantar la vista de los papeles. Las deudas no era una pregunta. Olivia lo sabía. Todos en la casa lo sabían. Los sirvientes susurraban en la cocina. Su tía Eleanor lloraba por las noches en sus aposentos y sus primas, Sarah y Jane, habían perdido toda esperanza de conseguir un buen partido. La deuda de juego de Sir Henry había crecido hasta tal punto que ni siquiera la venta de parte de la finca de Kent podría cubrirla. «Lo sé, tío», respondió ella en voz baja. «Bien». Se reclinó en el respaldo del sillón y su mirada por fin se encontró con la de ella. No reflejaba culpa, sino una especie de alivio. «Entonces comprenderás que he tenido que aceptar cierta propuesta». El corazón de Olivia se encogió. Supo a dónde quería llegar incluso antes de que él pronunciara las siguientes palabras. «El duque de Reynolds ha aceptado tomarte por esposa. A cambio, cubrirá todas mis deudas y asegurará una dote para Sarah y Jane». El silencio se instaló en la habitación, pesado y asfixiante. Fuera, el viento arrojaba la lluvia contra los cristales con renovada fuerza, y a Olivia le pareció que las paredes de la biblioteca se cerraban sobre ella, oprimiéndola por todos lados. «El duque de Reynolds», repitió lentamente, tratando de controlar su voz. «El mismo del que...» «Sí, ese mismo», la interrumpió su tío. «Ya sé lo que se dice de él, que no se deja ver en sociedad, que vive recluido en su finca. Pero eso no importa. Es uno de los hombres más ricos de Inglaterra y ha aceptado este matrimonio». «No importa». Olivia se mordió el labio, sintiendo cómo una oleada de protesta que no tenía derecho a expresar crecía en su interior. Tenía 22 años. Se había quedado huérfana a los 15, cuando su padre, el hermano menor de Sir Henry, murió de unas fiebres, dejándola en la indigencia. Durante 10 años, los Sinclair la habían alimentado, vestido y dado un techo, recordándole constantemente su caridad. Cada trozo de pan, cada hilo de su vestido, era un acto de su benevolencia, de su generosidad. Y ahora había llegado la hora de saldar las cuentas. «¿Cuándo?», preguntó, con una voz sorprendentemente firme. «Dentro de 2 semanas. La ceremonia será modesta, en la finca del duque. No desea la atención de la sociedad». Claro que no la deseaba. Olivia había oído historias sobre el duque Edgar de Reynolds, fragmentos de cotilleos que sus primas traían de las reuniones de té y las visitas. 5 años atrás había sido uno de los solteros más codiciados de Londres, joven, rico, heredero de un antiguo título. Su compromiso con Lady Isabella Fitzwilliam fue,
El acontecimiento de la temporada, la belleza de una familia noble y el brillante duque parecían la pareja perfecta. Pero entonces, una semana antes de la boda, Isabela se fugó con un oficial de la guardia, hijo de un comerciante. El escándalo sacudió a toda la alta sociedad. El duque desapareció de Londres, se recluyó en su finca ancestral de Dorset y desde entonces no había vuelto a aparecer en público. Se decía que se había vuelto un misántropo, que echaba a los invitados y montaba escenas a los sirvientes. Se decía que había jurado que nunca se casaría, y ahora iba a casarse, con ella, una mujer sin dote a la que nadie habría notado entre la multitud. Porque yo. Se le escapó antes de poder contenerse. ¿Por qué el duque? Porque necesita una esposa que no espere nada de él, atajó su tío. Sin ilusiones ni sueños románticos, un matrimonio de conveniencia, y punto. Le darás un heredero, administrarás la casa y no te interpondrás en su camino. Lo dijo así, necesita una esposa silenciosa y sumisa que no se meta en su vida. Cada palabra era como una bofetada. Olivia bajó la vista hacia sus manos, entrelazadas en su regazo. Sus dedos estaban blancos por la tensión. Entiendo, susurró. Bien. Sir Henry se levantó, dando a Anne a entender que la conversación había terminado. Eleanor te ayudará con los preparativos. El duque tiene sus propias condiciones sobre... Hizo una mueca. Sobre tu ajuar. No quiere nada más que lo estrictamente necesario. Unos cuantos vestidos, efectos personales. Todo lo demás estará en la finca. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se detuvo. En su rostro apareció algo parecido a la incomodidad. Eres una buena chica, Olivia. Sé que tomarás la decisión correcta. Cuando la puerta se cerró tras él, Olivia permaneció inmóvil, mirando el fuego que se extinguía en la chimenea. La decisión correcta. No tenía elección, y él lo sabía perfectamente. Negarse significaría condenar a la familia a la ruina, a sus primas a una vida de pobreza, y a sí misma, ¿a dónde iría? ¿Quién la acogería sin referencias, sin contactos, sin dinero? Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia no cesaba. En algún lugar de Dorset, en una antigua mansión de piedra, había un hombre que la había comprado. No la amaba, no la había elegido, la había comprado, como se compra una yegua de pura sangre para la cría. Un título a cambio de dinero, un heredero a cambio de tranquilidad, una esposa silenciosa y sumisa. Olivia apoyó la frente en el frío cristal y cerró los ojos. Siempre había sabido que su vida no sería como las novelas que leía a escondidas de su tía. No habría un apuesto caballero en un corcel blanco, ni declaraciones apasionadas, ni besos robados a la luz de la luna. Pero en el fondo de su alma aún albergaba la esperanza. ¿De qué? De que apareciera un hombre que viera en ella no una carga, no una mercancía, sino simplemente a Olivia, la joven a la que le encantaba leer bajo la lluvia, que sabía más latín que tocar el piano, que soñaba con ver el mar. Sueños tontos, fantasías infantiles. Se enderezó, irguiendo los hombros. Si el duque de Reynolds quería una esposa silenciosa, la tendría. Sería una duquesa impecable, una ama de casa ejemplar, la madre ideal para su heredero. No le pediría su amor, ni su atención, ni siquiera su respeto. Existiría a su lado como una sombra, discreta, silenciosa, sin imponerse. Y quizás con eso sería suficiente. Quizás se podía vivir una vida sin esperar nada de ella, salvo una existencia tranquila en un hermoso decorado. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Su tía Eleanor, una mujer práctica de carácter férreo, tomó las riendas de la organización. Le hicieron a Olivia 4 vestidos nuevos, modestos, a la última moda, pero sin excesos. Uno para la boda, de color azul pálido, con talle alto y mangas largas, adornado con un sencillo bordado en el bajo. 2 de día, uno lila pálido y otro azul oscuro. Y uno de noche, de muselina rosa pálido, con mangas cortas y abullonadas y una cinta de raso bajo el pecho.
El duque ordenó no gastar demasiado. Refunfuñaba su tía mientras examinaba las telas. Pero no permitiré que parezcas una mendiga. Digan lo que digan de él, te casarás con dignidad. Sus primas entraban en la habitación de Olivia cada tarde, trayendo consigo cotilleos y rumores. Dicen que su finca es enorme, susurraba Sara, la menor, con los ojos brillantes. 30 habitaciones, y cada una con una chimenea de mármol italiano. Dicen que es cruel, añadía Jane, la mayor y más cínica, que despidió al ama de llaves por no poner bien la mesa, y que ningún sirviente dura más de un año con él. Olivia escuchaba en silencio mientras guardaba en un baúl sus escasas pertenencias. Libros, 3 volúmenes gastados que habían pertenecido a su padre. El joyero de su madre, unos sencillos pendientes de perlas y una fina cadena de oro. Unas cuantas cartas, un juego de acuarelas que apenas había usado. Toda su vida cabía en un pequeño baúl. La víspera de su partida, su tía Eleanor fue a verla. Se sentó en el borde de la cama, observando a Olivia con una inusual suavidad en la mirada. «Sé lo que estás pensando», comenzó, «que te estamos vendiendo. Pero créeme, niña, la mayoría de los matrimonios en nuestro círculo son transacciones. El amor es un lujo que solo los necios o los pobres pueden permitirse. Te convertirás en duquesa. Tendrás una posición, riqueza, respeto. Muchas jóvenes matarían por una oportunidad así». «Lo sé, tía», respondió Olivia en voz baja, «y estoy agradecida». «No me lo agradezcas», dijo ella, restándole importancia con un gesto. «Simplemente, sé inteligente. Los hombres en esencia son criaturas sencillas. No discutas con él. No exijas lo imposible. Dale herederos y lleva la casa. El resto vendrá solo». Se levantó, pero en el umbral se giró. «Y una cosa más, Olivia. Pase lo que pase, recuerda que eres una Sinclair. Por nuestras venas corre buena sangre, aunque no tengamos dinero. Mantén la cabeza alta». Cuando la puerta se cerró, Olivia se acercó al espejo. La joven del reflejo la miraba con serios ojos castaños. Cabello oscuro, recogido en un peinado sencillo. Un rostro pálido de facciones regulares, pero nada destacables. No era una belleza, pero tampoco era fea. Simplemente corriente. Te convertirás en duquesa. Un título que no significaba nada si quien lo otorgaba no veía en ella a una persona. La mañana de la partida amaneció sorprendentemente despejada. El carruaje del duque llegó puntualmente a las 9, una berlina negra con el escudo de los Reynolds en la puerta, tirada por 4 magníficos caballos bayos. El cochero, un hombre mayor de rostro severo, se limitó a asentir mientras los sirvientes cargaban su baúl. La despedida fue breve. Su tío le estrechó la mano, su tía la besó en la mejilla y sus primas agitaron sus pañuelos. Sin lágrimas, sin abrazos. Todo fue correcto, decoroso, frío. El carruaje se puso en marcha y Olivia miró por la ventanilla hasta que la mansión de los Sinclair desapareció tras una curva. Londres quedó atrás, ruidoso, sucio, familiar. El camino se dirigía al suroeste, hacia Dorset, hacia la costa, hacia una nueva vida, hacia un marido al que nunca había visto. El viaje duró todo el día. Olivia dormitaba, apoyada en el tapizado de terciopelo, observando los paisajes que desfilaban tras la ventanilla. Colinas cubiertas de hierba seca, pueblos con casas de piedra, rebaños de ovejas en los pastos. El sol se ponía cuando el carruaje se desvió por un estrecho camino flanqueado por viejos robles. «La finca del duque, señorita», anunció el cochero, y en su voz se percibió algo parecido a una advertencia. Olivia miró por la ventana y se quedó sin aliento. Reynolds Hall se alzaba en la cima de una colina, una silueta oscura contra el cielo agonizante. Enorme, antiguo, construido en piedra gris, parecía más una fortaleza que una casa. Torres cubiertas de hiedra, ventanas estrechas, un portón macizo. Incluso a la luz del atardecer, parecía sombrío, inexpugnable.
un lugar donde no se esperaba a los invitados ni se celebraba la vida. Esta es mi prisión, pensó Olivia, y el corazón se le encogió con un miedo repentino. Pero ya era demasiado tarde. El carruaje se detuvo frente a la entrada. Abrió la puerta un mayordomo, un hombre alto y canoso, con un impecable traje negro y un rostro que parecía no haber conocido jamás una sonrisa. Señorita Sinclair, dijo con una apenas perceptible inclinación de cabeza. Su gracia la espera en el salón. Olivia bajó del carruaje sintiendo que las piernas le flaqueaban. El viento frío agitaba los faldones de su capa de viaje. Levantó la cabeza, miró la imponente puerta de la mansión y dio un paso adelante, hacia su destino. Por dentro, Reynolds Hall resultó ser aún más sombrío que por fuera. Un enorme vestíbulo de techos altísimos se hundía en la penumbra. Los candelabros con velas proporcionaban una luz escasa que apenas se abría paso entre las sombras. Las paredes de piedra desnudas y frías estaban adornadas solo aquí y allá, con retratos de los antepasados del duque, oscurecidos por el tiempo. Una amplia escalera de roble oscuro conducía al segundo piso, su barandilla pulida hasta brillar, pero con un aspecto que sugería que hacía mucho, que nadie deslizaba la mano por ella. Olivia cruzó el umbral y sus pasos resonaron en las losas de piedra del suelo. Olía a humedad, a madera vieja y a algo más, a tiempo estancado quizás, o simplemente a ausencia de vida. Por aquí, por favor, señorita Sinclair. El mayordomo avanzó por el pasillo sin siquiera volverse para comprobar si lo seguía. Olivia se apresuró tras él, intentando no quedarse atrás. El pasillo parecía interminable. Las puertas a ambos lados estaban cerradas. No se oía ni un solo ruido, ninguna señal de que alguien viviera en aquella enorme casa. Solo sus pasos. Los de ella, ligeros, casi inaudibles, y los de él, medidos, metódicos, rompían el silencio. Se detuvieron ante una imponente puerta de roble tallado. El mayordomo llamó 2 veces, esperó un momento y abrió la puerta, haciéndose a un lado. La señorita Sinclair, su gracia. Olivia entró en el salón y el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que el sonido se extendía por toda la casa. La estancia era más grande que toda la biblioteca de la mansión Sinclair. Una chimenea de mármol blanco con leones heráldicos tallados, pesadas cortinas de terciopelo de color burdeos, muebles de caoba tapizados en paño verde, estanterías a lo largo de las paredes, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Y en el centro de toda esa magnificencia, junto a la chimenea, estaba él, el duque Edgar de Reynolds. Olivia contuvo la respiración involuntariamente. Era más alto de lo que había imaginado. Hombros anchos, enfundados en una levita azul oscuro de corte impecable. Cabello negro, ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él recientemente. Rasgos afilados, pómulos altos, nariz recta, una mandíbula decidida, y los ojos. Olivia no pudo distinguir su color a la luz vacilante de la chimenea, pero su mirada era fría, tan fría que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La miraba como si estuviera evaluando un caballo en una feria, una mirada larga, inquisitiva, en la que no había ni bienvenida ni curiosidad, solo vacío. Señorita Sinclair, dijo al fin, con una voz grave y monótona, desprovista de toda emoción. Espero que el viaje no la haya fatigado en exceso. Formalidad, la cortesía vacía que se enseña en la infancia. Gracias, su gracia, respondió Olivia haciendo una pequeña reverencia. Su voz, afortunadamente, no tembló. El viaje ha sido bastante tolerable. Él asintió desviando la mirada hacia el mayordomo. Winston, acompañe a la señorita Sinclair a sus aposentos. Supongo que deseará refrescarse antes de la cena. La cena se servirá a las 8, señorita, informó el mayordomo. Perfecto. El duque se volvió hacia la chimenea, dando a entender que la audiencia había terminado. Nos vemos en la cena. Olivia se quedó de pie, incapaz de moverse. ¿Eso era todo? Ni siquiera le había ofrecido la mano.
Ni siquiera había intentado iniciar una conversación. Simplemente la había evaluado como a una mercancía y la había despedido a sus aposentos, como si ya no fuera su prometida, sino un detalle más del mobiliario. Señorita, la voz de Winston la devolvió a la realidad. Lo siguió en silencio, sintiendo como todo en su interior se contraía en un nudo apretado. En el pasillo hacía aún más frío que en el salón, y Olivia, instintivamente, se ciñó más la capa. Subieron la escalera hasta el segundo piso y recorrieron otro pasillo interminable. Winston se detuvo ante una puerta al final. Sus aposentos, señorita. La doncella, Annie, ya ha deshecho su equipaje. Si necesita algo, llame. Señaló un cordón junto a la pared. Para la cena, le aconsejo que vista con sencillez. Su gracia no tolera los excesos. La puerta se cerró y Olivia se quedó sola. La habitación resultó ser sorprendentemente luminosa en comparación con el resto de la casa. Grandes ventanales daban al este, por donde ya asomaba la luna, inundándolo todo con su luz plateada. Una amplia cama con dosel de seda gris claro, un tocador con un espejo de marco dorado, un armario de nogal pulido, un sillón junto a la ventana. Sobre el tocador había una jarra con agua y una toalla limpia. Olivia se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire frío de la noche irrumpió en la habitación, trayendo consigo el olor del mar, salado, penetrante, ajeno. Abajo, el parque susurraba, oscuro y misterioso. Pudo distinguir las siluetas de los árboles, los contornos de las estatuas, el brillo de un estanque a la luz de la luna. Debía de ser hermoso de día. Pero ahora, en la oscuridad, todo parecía sombrío, abandonado, como si la propia naturaleza le hubiera dado la espalda a aquel lugar. Cerró la ventana y se sentó en el borde de la cama, apretando los puños. Todo su cuerpo temblaba, por el cansancio, por el miedo, por aquel vacío aterrador que había visto en los ojos del duque. Ni siquiera lo ha intentado. No esperaba amor, no esperaba ternura, pero había pensado. Había esperado al menos un mínimo de cortesía humana. Una sonrisa, unas pocas palabras cálidas, un intento de hacer aquello menos horrible. En su lugar, un muro de hielo. Unos golpes en la puerta la hicieron sobresaltar. Adelante. Una joven doncella se deslizó en la habitación. Tenía un rostro redondo y afable y una mata de rizos pelirrojos que se escapaban de la cofia. Buenas noches, señorita. Soy Annie. Winston me ha dicho que estaré a su servicio. Hizo una torpe reverencia. ¿Necesita ayuda para cambiarse para la cena? Olivia asintió levantándose. Annie abrió el armario, donde ya colgaban sus escasos vestidos, y colocó sobre la cama el vestido de día azul oscuro, sencillo, de mangas largas y escote discreto. A su gracia no le gusta la ostentación, dijo Annie en voz baja, ayudando a Olivia a desabrocharse el vestido de viaje. Es mejor vestir con sencillez, sin adornos. Ya me lo habían dicho, respondió Olivia, también en voz baja. Annie, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años, señorita. La muchacha manejó con destreza los cordones. Soy del pueblo, no está lejos de aquí. ¿Y cómo es él? ¿El duque? Annie se detuvo un instante. Luego continuó con cuidado ayudándola a ponerse el nuevo vestido. Es un señor justo, señorita, estricto pero honrado. Paga a tiempo, no maltrata a nadie. Pero vaciló buscando las palabras. No le gusta que le hablen si no es necesario. Le gusta el silencio, el orden, que todo esté en su sitio. Incluida su esposa, pensó Olivia con amargura. Annie le peinó el cabello, recogiéndoselo en un sencillo moño en la nuca, y retrocedió para evaluar el resultado. Es usted muy bonita, señorita. ¿Seguro que a su gracia le gustará? Olivia no respondió. Había visto cómo la miraba el duque. Le daba igual. Podría haber sido una belleza o una defecio. El resultado habría sido el mismo. Él necesitaba una función, no una persona.
La cena se sirvió en el comedor, otra estancia enorme y fría con una larga mesa calculada para al menos 20 comensales. Pero solo estaba puesto el centro, dos servicios, uno frente al otro, demasiado lejos para una conversación normal. El duque ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, cuando Winston acompañó a Olivia al comedor. Se levantó. La formalidad lo exigía, pero no salió a su encuentro, no le ofreció la mano. Simplemente señaló con la cabeza la silla de enfrente. Tome asiento, por favor. Olivia se acomodó en la silla, alisándose las faldas. Un espacio de unos buenos 3 metros los separaba. Las velas de los candelabros proyectaban sombras en su rostro, haciendo sus facciones aún más afiladas y sus ojos más oscuros. Los sirvientes comenzaron a servir los platos. Sopa de caza, asado de venado, verduras en salsa de crema, pan recién hecho. Todo estaba exquisitamente preparado, pero Olivia apenas notaba el sabor. Comía mecánicamente, intentando no mirar al duque, que estaba sentado enfrente como una estatua. Comía en silencio, con parsimonia, sin levantar la vista. El silencio era opresivo. El tintineo de la plata contra la porcelana, el crepitar de la leña en la chimenea, los pasos de los sirvientes, todo ello no hacía más que acentuar la ausencia de conversación. Finalmente, cuando sirvieron el postre, un pastel de manzana con canela, Olivia se atrevió. Su gracia comenzó, y su voz sonó demasiado alta en aquel silencio agobiante. ¿Puedo preguntar sobre nuestros planes futuros? Él levantó la vista hacia ella, ojos castaño oscuro, casi negros a la luz de las velas. ¿Planes? Sobre la boda. ¿Cuándo se celebrará la ceremonia? Pasado mañana, en la iglesia local. Dejó el tenedor a un lado. La ceremonia será breve. Solo asistirán el sacerdote y 2 testigos. Sin invitados, sin celebraciones. Olivia asintió, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. Comprendo. ¿Alguna otra pregunta? Miles, pensó ella, pero en voz alta solo dijo, podría hablarme de la finca. Me gustaría conocer mis responsabilidades. Se reclinó en el respaldo de la silla y, por un instante, algo brilló en su mirada. ¿Sorpresa o simplemente irritación? La finca está a cargo del ama de llaves, la señora Hill. Ella le mostrará todo lo necesario: la cocina, las despensas, la lavandería. Los sirvientes conocen sus obligaciones y no necesitan supervisión constante. Su tarea es asegurarse de que la casa funcione sin contratiempos. Recibir a los proveedores, revisar las cuentas, planificar los menús, nada complicado. ¿Y los invitados? Preguntó con cautela. ¿Recibimos? No. La respuesta sonó tajante, sin dejar lugar a discusión. No recibo invitados, no organizo recepciones. No voy a Londres para la temporada. Si no quedó claro en las condiciones del matrimonio, se lo explicaré ahora. Vivo recluido y tengo la intención de seguir así. Olivia bajó la vista hacia el plato. Así que ni siquiera habría la ilusión de vida social. Solo esta casa, estos muros fríos, este hombre silencioso enfrente. Entiendo su gracia. Excelente. Se levantó dando a entender que la cena había terminado. Estoy seguro de que está cansada. Le aconsejo que descanse. Mañana la señora Hill le hará un recorrido por la casa. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se detuvo sin volverse. Y una cosa más, señorita Sinclair. Mis aposentos están en el ala oeste, los suyos en el este. Hay una buena distancia entre nosotros. Prefiero que se mantenga. Nos veremos en la cena y en los casos en que... Hizo una pausa buscando las palabras. En que sea necesario para cumplir con las obligaciones conyugales. El resto del tiempo le ruego que no me moleste si no es por una necesidad extrema. La puerta se cerró tras él antes de que Olivia pudiera responder. Se quedó sola en el inmenso comedor, entre los restos de la cena y las velas que se consumían, y sintió cómo un frío se extendía por su interior. Un frío como el de aquella casa. Un frío como el de los ojos de su futuro marido. No molestarlo. Sería un fantasma en aquella casa, una sombra,
Una función. Olivia se levantó lentamente y salió al pasillo. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra. La casa dormía. Los sirvientes se habían retirado. Las luces estaban apagadas. Solo unas pocas velas en los apliques de la pared iluminaban el camino. Subió a sus aposentos y se detuvo junto a la ventana. La luna se había elevado, inundando el parque con una luz espectral. En algún lugar, en el ala oeste, estaba él, el hombre que en 2 días se convertiría en su marido, el hombre que ni siquiera había intentado saber quién era ella. Olivia apoyó la palma de la mano en el frío cristal y se permitió lo que no se había permitido en toda la noche. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra. En silencio, para que nadie la oyera. No lloraba por autocompasión, lloraba al darse cuenta de que le esperaba una vida larga y vacía. Años que pasaría en aquel mausoleo de piedra, dando a luz herederos para un hombre que ni siquiera deseaba hablar con ella. Mantén la cabeza alta, le había dicho su tía Eleanor. Olivia se secó las lágrimas y se enderezó. Bien, si él quería silencio, lo tendría. Sería la duquesa perfecta, la anfitriona impecable, la esposa ejemplar. No se impondría, no pediría atención, no le impediría vivir como estaba acostumbrado. Pero en algún lugar en el fondo de su alma, en el rincón más secreto que incluso ella misma temía reconocer, nació una pequeña y obstinada chispa. No desapareceré. Viviría en esa casa. Respiraría ese aire. Caminaría por esos pasillos. Y tarde o temprano, él acabaría por verla. No como una función, no como un título, sino como una persona. Olivia se acostó en la cama y se arropó con la manta hasta la barbilla. Las sábanas olían a lavanda, frescas, almidonadas, extrañas. Fuera, el viento susurraba, trayendo el sonido de las olas. El mar estaba cerca, podía oír su llamada. Mañana lo vería. Mañana comenzaría su nueva vida. La señora Hill le mostraría sus dominios, aprendería las reglas de la casa, su lugar en ella. Y pasado mañana, se convertiría en la duquesa de Reynolds, la esposa de un hombre que no deseaba tener esposa. Pero Olivia Sinclair, no, pronto Reynolds, no pensaba rendirse. No de inmediato, no sin luchar, aunque fuera una lucha silenciosa. Aunque fuera una lucha callada, pero una lucha, al fin y al cabo. Olivia se despertó con la luz que inundaba la habitación a través de las ventanas, sin cortinas. El sol se alzaba sobre el mar, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados y dorados, y por un instante, en esa neblina entre el sueño y la vigilia, olvidó dónde estaba. Luego, el recuerdo regresó, frío, implacable. Y con él la conciencia. Hoy era el último día de su vida anterior. Mañana se convertiría en la duquesa de Reynolds. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. La habitación estaba fresca. A pesar de que algún sirviente ya había encendido la chimenea, las brasas ardían, arrojando un débil resplandor anaranjado. Afuera gritaban las gaviotas, sus voces agudas y melancólicas, como si lamentaran algo perdido hace mucho tiempo. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «¿Señorita Sinclair?» La voz de Annie sonó cautelosa. «¿Puedo pasar?» «Sí, por supuesto». Annie entró con una bandeja en la que humeaba una tetera y había un plato con tostadas y mermelada. «Buenos días, señorita. La señora Hill me ha pedido que le diga que la esperará a las 10 en el vestíbulo principal. Le enseñará la casa». La muchacha dejó la bandeja en una mesita junto a la ventana y comenzó a elegir un vestido del armario. Hoy el tiempo está despejado, pero ventoso. Será mejor que se abrigue. Sacó un vestido de lana gruesa de un profundo color burdeos, con mangas largas y cuello alto. Sencillo, práctico, adecuado para inspeccionar una gran finca. Olivia se lavó la cara con el agua fría de la jarra, refrescante, despejante, y dejó que Annie la ayudara a vestirse. La muchacha parloteaba mientras le ataba el corsé y le ajustaba los pliegues de la falda,
contándole cosas sobre la finca, el tiempo y que el cocinero preparaba un pastel especial para el día siguiente, aunque a su gracia no le gustan las celebraciones. Añadió bajando la voz, la señora Hill cree que una boda es una boda. Debe haber algo festivo. Olivia no respondió, dejando que Annie le trenzara el pelo en una apretada trenza, que luego le colocó en forma de corona alrededor de la cabeza, práctico y austero, como correspondía a la futura señora de la casa. Desayunó de pie junto a la ventana, contemplando la vista que se abría ante ella. A la luz del día, la finca tenía otro aspecto. El parque, que la noche anterior parecía sombrío y abandonado, resultaba ser extenso y, a pesar del marchito verdor otoñal, estaba bien cuidado. Avenidas de viejos robles, parterres donde aún florecían las últimas rosas, una fuente con ninfas de mármol, un estanque que reflejaba el cielo. Y más allá, tras los límites del parque, comenzaban prados que descendían hacia la costa. Podía ver una franja de mar azul en el horizonte, las crestas blancas de las olas. Hermoso, tan hermoso que el corazón se le encogió. Podría haber sido un hogar, si tan solo. Puntualmente a las 10, Olivia bajó al vestíbulo principal. A la luz del día parecía menos siniestro, pero seguía siendo frío. Paredes de piedra, altos techos abovedados, retratos de antepasados que miraban desde marcos dorados con severa desaprobación. ¿O solo era su imaginación? Al pie de la escalera la esperaba una mujer de unos 50 años, con un estricto vestido negro de cuello de encaje blanco y el pelo gris recogido bajo una cofia. Estaba erguida, con las manos entrelazadas delante, una postura impecable. Su rostro era severo, pero no hostil más bien, simplemente acostumbrado a no expresar emociones innecesarias. Señorita Sinclair, hizo un leve asentimiento que no podía calificarse ni de reverencia ni de simple saludo. Soy la señora Hill, el ama de llaves de Reynolds Hall. Su gracia me ha encargado que la familiarice con el funcionamiento de la casa. Gracias, señora Hill, respondió Olivia. Estoy lista. El ama de llaves la examinó con una mirada evaluadora, rápida pero minuciosa, y, al parecer, quedó satisfecha con lo que vio. Empecemos, pues. Reynolds Hall data del siglo XV, aunque la mayor parte del edificio actual fue reconstruida por el abuelo del actual duque. 32 habitaciones, sin contar las dependencias de servicio. El personal consta de 20 personas. El mayordomo, yo, 3 doncellas, 4 lacayos, un cocinero y 4 ayudantes de cocina, un mozo de cuadra, 3 ayudantes de mozo, un jardinero y 2 obreros. Todo se rige por un horario estricto. Avanzó por el pasillo y Olivia la siguió. La voz de la señora Hill era monótona, profesional, hablaba como un general instruyendo a un recluta. Primera planta, el vestíbulo principal que ya ha visto, el salón, la biblioteca, el comedor, el salón pequeño, el fumador y el despacho de su gracia, donde la entrada está estrictamente prohibida sin invitación. Segunda planta, los aposentos de su gracia, en el ala oeste, los suyos en el ala este y las habitaciones de invitados, que no se utilizan. Tercera planta, las habitaciones de los sirvientes y los desvanes. Recorrieron una serie de estancias, cada una amueblada con muebles caros, cada una impecablemente limpia, pero al mismo tiempo, de alguna manera, sin vida, como si fuera un museo, no una casa. Las cortinas estaban corridas en la mitad de las habitaciones, los muebles cubiertos con fundas, el aire viciado. Estas habitaciones no se utilizan, explicó la señora Hill al notar la mirada de Olivia. Su gracia prefiere no gastar recursos en calentar y limpiar estancias en las que no vive nadie. Práctico y triste. Bajaron a la cocina, una enorme estancia de techos bajos, de los que colgaban ristras de cebollas y hierbas, con una imponente cocina de leña en la que hervían ollas y una larga mesa cubierta de verduras. El cocinero, un hombre corpulento de cara roja y delantal blanco, les dedicó un asentimiento sin apenas apartar la vista de su trabajo. El menú se planifica con una semana de antelación, explicaba la señora Hill.
Los lunes se reunirá con el cocinero para discutir el menú semanal y aprobar los gastos. Su gracia prefiere comida sencilla pero de calidad. Nada de exquisiteces. Comprendo, respondió Olivia en voz baja. Inspeccionaron las despensas, repletas de provisiones para el invierno, sacos de harina y grano, barriles de pescado en salazón, estantes con mermeladas y encurtidos, jamones colgados del techo, la lavandería, donde dos doncellas planchaban sábanas, la bodega, con hileras de botellas cubiertas por el polvo de los siglos. Su gracia rara vez bebe, observó la señora Hill. Pero la colección fue reunida por su padre y su abuelo. Aquí hay vinos que valen una fortuna. Durante todo ese tiempo, Olivia escuchaba, asentía, hacía alguna pregunta ocasional, pero en su interior crecía una extraña sensación. Aquella casa estaba perfectamente organizada, cada detalle pensado, todo funcionaba como un reloj. Pero no tenía alma, no tenía calidez, parecía un mecanismo, no un hogar. Regresaron al vestíbulo principal y la señora Hill se detuvo, con las manos entrelazadas delante. Hay algo más que debe saber, señorita Sinclair. Hizo una pausa buscando las palabras. Su gracia. Tiene sus propias reglas, valora el orden, el silencio y la soledad. No tolera el ajetreo, el ruido innecesario, las preguntas. Si sigue estas reglas, la vida en Reynolds Hall será aceptable. Olivia la miró a los ojos. En la mirada del ama de llaves leyó algo parecido a la compasión, apenas perceptible, cuidadosamente oculto, pero presente. Intentaré ser una esposa adecuada para su gracia, respondió, y su voz no tembló. No lo dudo, asintió la señora Hill. Si tiene alguna pregunta o dificultad, acuda a mí. Llevo 30 años al servicio de la familia Reynolds. He visto muchas cosas. Se dio la vuelta para marcharse, pero Olivia la detuvo. Señora Hill, ¿puedo preguntar sobre su gracia? ¿Siempre ha sido así? El ama de llaves se quedó inmóvil. Una larga pausa. Luego se giró y algo indefinible cruzó su rostro. No, señorita Sinclair, no siempre. Y se fue, sin añadir una palabra más. Olivia se quedó sola en el vestíbulo. La luz del sol que se filtraba por los altos ventanales dibujaba franjas doradas en el suelo de piedra. El polvo danzaba en los rayos. Silencio. Tan silencioso que podía oír los latidos de su propio corazón. No siempre. Entonces algo había sucedido. Algo lo había roto. Lo había convertido en esa estatua de hielo. La traición de su prometida. ¿O había algo más? Subió lentamente la escalera, con la intención de volver a sus aposentos, pero se detuvo junto a una ventana en el rellano del segundo piso. Desde allí se veía el parque, y vio una figura caminando por la avenida principal. El duque. Caminaba con paso rápido y medido, con un abrigo oscuro y botas altas, los hombros erguidos, la cabeza alta. A su lado corría un perro, un gran perro negro parecido a un lobero irlandés. Se desviaron hacia el estanque y el duque se detuvo en la orilla, mirando el agua. El perro se sentó a su lado y él, maquinalmente, bajó la mano y le rascó detrás de la oreja. El gesto fue inesperadamente suave, casi tierno. Olivia se quedó inmóvil, observando. Él levantó la cabeza, mirando al cielo, y le dijo algo al perro. No oyó las palabras, pero vio cómo se movían sus labios. Luego se agachó, recogió un palo del suelo y lo lanzó lejos. El perro salió disparado, ladrando alegremente. En el rostro del duque apareció la sombra de una sonrisa, solo por un segundo, apenas perceptible. Pero Olivia la vio. El corazón se le encogió con una extraña sensación. Sabía sonreír. En algún lugar, bajo esa máscara de hielo, había un hombre capaz de mostrar calidez. Simplemente lo ocultaba tan profundamente que nadie podía verlo. ¿Por qué? El duque se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa. Olivia se apartó de la ventana, no queriendo que la viera y pensara que lo estaba espiando. Entró rápidamente en sus aposentos y cerró la puerta. El resto del día transcurrió en una tensa espera. Annie le trajo el almuerzo en una bandeja,
una sopa ligera, pan, queso y manzanas de los huertos de la finca. Olivia comió un poco, más por necesidad que por hambre. Luego intentó leer uno de los libros que había traído consigo, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Sus pensamientos volvían al día siguiente, a la ceremonia que la uniría a un desconocido, a la noche que le seguiría. Sabía lo que se esperaba de ella. Su tía Eleanor había mantenido una breve e incómoda conversación con ella antes de su partida, explicándole vagamente los deberes conyugales. Simplemente quédate quieta y piensa en algo agradable, le había aconsejado. Olivia no era tan ingenua como para no entender de qué se trataba, pero la idea de la intimidad con un hombre que apenas soportaba su presencia le provocaba no miedo, sino una especie de sorda angustia. ¿Vendría a buscarla? ¿O enviaría a alguien a por ella cuando decidiera que había llegado el momento de concebir un heredero? Se acercó al espejo y observó su reflejo. Un rostro corriente, cabello oscuro, ojos castaños, piel pálida, nada especial, nada que pudiera hacer que un hombre la deseara no por deber, sino por deseo. «¡Basta!», se reprendió a sí misma. «Eso no importa. No estás aquí por amor. Estás aquí para cumplir un trato». La cena de esa noche fue aún más silenciosa que la anterior. El duque apareció puntualmente a las 8. Le dedicó un asentimiento y se sentó a la mesa. Comieron en completo silencio. Olivia intentaba no mirarlo, pero por el rabillo del ojo captaba cada uno de sus movimientos. Comía despacio, metódicamente, sin levantar la vista. Sus dedos eran largos, en la mano derecha, una cicatriz apenas visible entre el pulgar y el índice. Una herida antigua, descolorida por el tiempo. «Mañana a las 9 iremos a la iglesia», dijo de repente, cuando los sirvientes retiraban los platos después del plato principal. «El viaje dura media hora, la ceremonia es corta. Después volveremos aquí». «Sí, su gracia». Una pausa. Hizo girar la copa de vino, observando la luz que jugaba en ella. «¿Tiene alguna pregunta?». Lo dijo como si fuera una formalidad de la que quisiera deshacerse. Tenía 1000 preguntas, pero solo hizo una, la más segura. «¿Puedo usar la biblioteca libremente?». Él levantó la vista hacia ella. En sus ojos brilló la sorpresa. «¿La biblioteca? He notado que hay muchos libros. Si no le importa, me gustaría...». «Úsela», la interrumpió. «Puede ir a donde quiera en la casa, excepto a mi despacho». «Gracias», se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Hasta mañana, señorita Sinclair». Olivia se quedó sentada, mirándolo marchar, una espalda alta y recta, cabello oscuro, un poco más largo de lo que se estilaba. Una figura solitaria que desaparecía en las sombras del pasillo. Mañana sería su esposa, y nada cambiaría. Esa noche tuvo sueños confusos, inquietantes. Corría por pasillos interminables, abría puertas tras las cuales solo había vacío. Llamaba a alguien, pero no tenía voz, y entonces lo vio, de pie al final del pasillo, de espaldas a ella. Se acercó, le tocó el hombro y él se giró. Y no tenía rostro, solo vacío. Olivia se despertó con el corazón desbocado, bañada en sudor frío. Aún no había amanecido. El cielo estaba oscuro. Solo una fina franja gris en el este anunciaba la mañana. El día de la boda. Se levantó y se acercó a la ventana. En algún lugar abajo ululó una lechuza. El viento susurraba entre las hojas. El mundo aún dormía, sin saber ni importarle que su vida cambiaría para siempre ese día. Olivia abrió la ventana de par en par, dejando entrar el aire frío del amanecer. Inspiró profundamente el olor salado del mar, la frescura de la hierba, algo ahumado de hogueras lejanas. Viviría aquí, en esta casa, con este hombre. Años, quizás décadas. Y o se rompería bajo el peso de esa frialdad, o encontraría una manera de sobrevivir. Olivia apretó los puños, mirando el sol naciente. No se rompería. Era una Sinclair.
Por sus venas corría buena sangre, y si el duque de Reynolds pensaba que había comprado una muñeca silenciosa para sentarla en un rincón y no molestarlo, se equivocaba. Sería su esposa. Y tarde o temprano, él descubriría lo que eso significaba. El vestido azul pálido yacía sobre la cama como un reproche. Olivia estaba de pie frente a él, en camisón, y le temblaban las manos. No por el frío. Annie ya había encendido la chimenea, y la habitación estaba cálida, sino por otra cosa, por la conciencia de la inevitabilidad de lo que estaba sucediendo. Señorita. Annie le tocó suavemente el hombro. Tenemos que darnos prisa. El carruaje estará listo en media hora. Olivia asintió, dejando que la doncella le pusiera el corsé. Los cordones se apretaron más de lo habitual. Su tía Eleanor había insistido en que el día de su boda luciera impecable. Annie trabajaba con rapidez y destreza, pero su habitual locuacidad había desaparecido. Sentía la tensión que emanaba de Olivia y guardaba silencio, murmurando solo de vez en cuando cosas como «ya casi, señorita» o «un momento». El vestido se deslizó sobre su cuerpo, fresco y sedoso, muselina azul pálido, casi transparente, sobre un forro de raso blanco. La cintura alta, justo debajo del pecho, ceñida por una estrecha cinta de raso. Las mangas largas, adornadas con pequeñas perlas en los puños. El bajo, bordado con hilo de plata, sencillo pero elegante. Para los estándares de la alta sociedad, era un vestido simple, pero para Olivia, que durante años había llevado los trajes reformados de sus primas, le parecía un lujo. Annie le peinó el cabello, largo, oscuro, ondulado, y se lo recogió en un peinado alto, dejando caer algunos rizos sobre el cuello. Le entrelazó en el pelo un fino hilo de perlas, la única joya que su tía Eleanor le había permitido tomar del joyero familiar de los Sinclair. «Está usted preciosa, señorita», susurró Annie, retrocediendo. Le temblaba la voz. «Como una princesa». Olivia se miró en el espejo. Una joven desconocida la observaba, pálida, con ojos enormes, vestida con un traje que la hacía casi etérea. El fantasma de una novia, quizás fuera lo mejor. Un fantasma para la casa fantasma. Unos golpes en la puerta las hicieron sobresaltar a ambas. «Señorita Sinclair», la voz de Winston sonó firme. «El carruaje está listo». Sería la última vez que la llamaran señorita Sinclair. En una hora sería la duquesa de Reynolds. Olivia se echó sobre los hombros un chal ligero de brocado plateado. El aire exterior era frío, el sol de noviembre calentaba poco. Y salió de la habitación. Annie la seguía, llevando sus guantes y un pequeño ramo de rosas blancas que alguien, probablemente la señora Hill, había dispuesto que prepararan. En el vestíbulo principal la esperaba el duque. Olivia se detuvo en el primer escalón de la escalera. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con una levita azul oscuro y pantalones claros, las manos entrelazadas a la espalda. Su postura era impecable, los hombros tensos. La luz del sol que se filtraba por los altos ventanales perfilaba su silueta, haciéndolo parecer una estatua o una escultura hecha de la misma piedra que las paredes de la casa. Comenzó a bajar, sujetándose el bajo del vestido. Sus pasos eran silenciosos, pero él los oyó. Se giró, y por un instante, solo un instante, algo brilló en sus ojos. Olivia no tuvo tiempo de entender qué. Sorpresa, aprobación, o simplemente un reflejo de la luz. Luego, la máscara regresó, fría, impenetrable. «Señorita Sinclair», dijo formalmente, con una leve inclinación de cabeza. «Luce usted apropiada, no preciosa, no encantadora, apropiada, como si hubiera pasado una inspección». «Gracias, su gracia», respondió ella con la misma formalidad. Él le tendió el brazo, un gesto automático, desprovisto de calidez. Olivia apoyó la mano en su codo, sintiendo bajo los dedos la firmeza de los músculos, el calor de su cuerpo a través de la tela de la levita. El primer contacto, tan formal, tan ajeno. Salieron al porche, donde los esperaba el carruaje, el mismo negro con el escudo de los Reynolds, pero hoy adornado con cintas blancas. El duque la ayudó a subir.
Su mano en la cintura de ella fue firme, impersonal. Se sentó enfrente, manteniendo la distancia incluso en el espacio cerrado del carruaje. El vehículo se puso en marcha y Olivia miró por la ventanilla, sin atreverse a volverse hacia él. El parque desfilaba. Árboles otoñales, deshojados pero aún majestuosos. Las avenidas, la fuente, la puerta. Luego, el camino que serpenteaba por las colinas, pasando junto a granjas y pastos. Las ovejas pastaban, indiferentes al paso del carruaje. El cielo estaba despejado, de un azul pálido, con nubes dispersas. El silencio en el carruaje era ensordecedor. Olivia miró de soslayo al duque. Estaba sentado inmóvil, mirando por la ventanilla de su lado, su perfil afilado, como tallado en piedra. Pómulos, nariz recta, una mandíbula firme. Los labios apretados. Ni siquiera intentaba iniciar una conversación. Quería preguntar algo, cualquier cosa, sobre la iglesia, sobre el sacerdote, sobre lo que sucedería después. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué sentido tenía? Él respondería con monosílabos, formalmente, dejando claro que la conversación era innecesaria. La iglesia apareció de repente, un pequeño edificio de piedra en la cima de una colina, rodeado por un viejo cementerio. La hiedra trepaba por los muros, las vidrieras brillaban al sol. El campanario se alzaba hacia el cielo, con palomas posadas en él, arrullando indiferentes. El carruaje se detuvo junto a la verja. El duque bajó primero y luego le ofreció la mano a Olivia. Ella la aceptó, tratando de no pensar en lo fríos que estaban sus dedos, incluso a través de los guantes. El interior de la iglesia estaba vacío y fresco. Hileras de bancos de madera, olor a incienso y a madera vieja, un alto altar con un crucifijo. Las velas ardían en los candelabros, proyectando sombras temblorosas. Junto al altar estaba el sacerdote, un anciano de rostro amable, con vestiduras blancas. A su lado, dos testigos, uno de los lacayos del duque y una mujer mayor, con un vestido oscuro, a quien Olivia veía por primera vez. Su gracia, señorita Sinclair. El sacerdote sonrió con calidez, pero con cautela, como si sintiera la tensión entre ellos. Por favor, acérquense al altar. Recorrieron el pasillo central. Sus pasos resonaban bajo las altas bóvedas. Olivia sentía el susurro de las faldas de su vestido, el pinchazo de las perlas en su cabello, los latidos cada vez más rápidos de su corazón. El duque caminaba a su lado, erguido e inflexible, como si la condujera no a una boda, sino a una sentencia. Se detuvieron ante el altar. El sacerdote abrió un misal. Las páginas susurraron en el silencio. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí ante Dios para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. La voz del sacerdote era serena, tranquilizadora, pero las palabras parecían lejanas, irreales. Olivia escuchaba sin oír. Toda su atención estaba fija en el hombre que tenía a su lado. Sentía su presencia, alta, poderosa, fría. Él no la miraba. Su vista estaba fija al frente, en el crucifijo sobre el altar. Edgar Charles Henry Reynolds, toma usted a esta mujer por su legítima esposa, para amarla, honrarla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, hasta que la muerte los separe. Una pausa, breve, pero perceptible. Sí, acepto, respondió el duque. Su voz era firme, sin vacilación, pero también sin sentimiento. Olivia apretó el ramo con tanta fuerza que las espinas de las rosas se le clavaron en las palmas, incluso a través de los guantes. Olivia Elizabeth Sinclair, toma usted a este hombre por su legítimo esposo, para amarlo, honrarlo y obedecerlo, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, hasta que la muerte los separe. Levantó la vista hacia el duque. Él miraba al frente, no a ella, ni siquiera ahora, ni siquiera en este momento, hasta que la muerte los separe, años, décadas, toda una vida con este frío desconocido. Sí, acepto, susurró ella.
Los anillos, pidió el sacerdote. El duque sacó del bolsillo 2 anillos de oro, sencillos, sin adornos, pero pesados, antiguos, de la familia, probablemente. Tomó la mano de ella y por primera vez ese día la miró a los ojos, ojos oscuros, impenetrables, en los que no se podía leer nada. Le deslizó el anillo en el dedo anular. El metal era frío, ajeno. Con este anillo te desposo, dijo, y las palabras sonaron como una condena. Olivia tomó el segundo anillo con dedos temblorosos. La mano del duque era grande, fuerte, mientras ella le ponía el anillo. La piel era cálida, pero tan extraña. Con este anillo te desposo, repitió ella. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer, sonrió el sacerdote. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Puede besar a la novia. El tiempo se detuvo. El duque la miró y en su mirada apareció por primera vez algo parecido a la vacilación. Luego se inclinó, lenta, formalmente, y rozó con sus labios la frente de ella. No los labios, la frente. El contacto fue breve, frío, desprovisto de toda ternura. Un sello, no un beso. El estampado en un documento. Se apartó y todo terminó. Estaban casados. El viaje de vuelta transcurrió en el mismo silencio. Olivia estaba sentada, mirando el anillo cuarcillo en su mano, pesado, dorado, con un grabado apenas visible en el interior, unas iniciales entrelazadas en un monograma y una fecha. Se preguntó cuándo se habría hecho ese anillo. ¿Cuántas mujeres lo habrían llevado antes que ella? ¿Habrían sido felices? Lo dudaba. Reynolds Hall los recibió con la misma solemnidad sombría. Los sirvientes estaban alineados en el vestíbulo, el mayordomo, el ama de llaves, las doncellas, los lacayos. La señora Hill hizo una reverencia. «Felicidades, su gracia». Se dirigió a Olivia, y en ese tratamiento, su gracia, en lugar de señorita Sinclair, había algo definitivo. El almuerzo está servido en el comedor. El almuerzo resultó ser más abundante que las cenas habituales, varios platos, vino y, sí, el pastel prometido por la señora Hill, adornado con frutas confitadas. Pero el ambiente era igual de frío. El duque comía en silencio, pronunciando de vez en cuando frases formales como «páseme la sal» o «gracias». Olivia respondía con la misma brevedad. No era un banquete de bodas, era un almuerzo de negocios. Cuando todo terminó, el duque se levantó. «Tengo asuntos que atender», anunció sin mirarla. «Supongo que usted tiene cosas que hacer». Y se fue, dejándola sola en el inmenso comedor. Olivia se quedó sentada, mirando los restos del banquete. Eso era todo. Ninguna celebración, ninguna palabra cálida, nada. Se había ido a sus asuntos, como si fuera un día cualquiera. Quizás para él lo era. Pasó el resto del día en la biblioteca, una enorme sala repleta de estanterías del suelo al techo. Olía a papel viejo, a cuero de encuadernaciones, al polvo de los siglos. Deambuló entre las estanterías, sacando libros al azar. Poesía, filosofía, historia, novelas. Toda una vida encerrada en aquellas páginas. Se sentó en un sillón junto a la ventana con un tomo de Wordsworth e intentó leer. Pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Sus pensamientos volvían a lo que le esperaba esa noche. Vendría, enviaría a buscarla. Oh, el miedo daba paso al alivio, el alivio a un resentimiento incomprensible. ¿Por qué era tan frío? ¿Qué había hecho ella para merecer tal tratamiento? ¿O no se trataba de ella? Se trataba de aquella mujer que lo había traicionado 5 años atrás. Olivia cerró el libro y se acercó a la ventana. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos escarlata y dorados. En algún lugar, en el ala oeste, él atendía sus asuntos, papeles, cuentas, cartas, cualquier cosa para no pensar que era el día de su boda. No le pediré atención, pensó. No me impondré, pero tampoco me convertiré en una sombra. La cena se sirvió a las 8, como de costumbre. Se sentaron en sus respectivos lugares, demasiado lejos el uno del otro. Comieron en silencio.
Olivia intentó pensar en algo que decir, pero cada frase que se le ocurría le parecía tonta o fuera de lugar. Cuando retiraron el postre, el duque se levantó. «Buenas noches, Su Gracia», dijo, y en ese tratamiento, la primera vez que se dirigía a ella así, sonó una ironía, o fue su imaginación. «Buenas noches», respondió ella. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral Laval se detuvo. Sin volverse, dijo, «Iré a verla. Más tarde, cuando sea el momento adecuado para cumplir con las obligaciones conyugales». Y se fue, dejándola con el corazón desbocado y un frío que se extendía por sus venas. Annie la ayudó a desvestirse y a ponerse un camisón blanco con encajes confeccionado especialmente para esa noche. Le soltó el pelo y se lo cepilló hasta dejarlo brillante. Hizo la cama, ahuecando las almohadas. «Todo irá bien, señorita. Es decir, Su Gracia», dijo en voz baja. «La primera vez siempre es emocionante, pero después...» «Gracias, Annie», la interrumpió Olivia. «Puedes irte». Cuando la puerta se cerró, se quedó sola. Se sentó en el borde de la cama, con las manos juntas sobre el regazo. El fuego crepitaba en la chimenea. Las velas ardían en la mesita de noche. Afuera, la noche había caído, densa e impenetrable. Esperó. Pasó una hora, otra. El fuego de la chimenea se redujo a brasas incandescentes. Las velas se derritieron. La cera goteaba por los candelabros. Olivia seguía sentada, erguida, tensa, atenta a cada sonido. Pasos en el pasillo. Su corazón dio un vuelco, pero pasaron de largo. El crujido de una tabla del suelo. Contuvo la respiración, pero solo era el viento que había golpeado un postigo en algún lugar de abajo. Medianoche, la 1, las 2. No vino. Olivia se acostó en la cama y se arropó con la manta. Su cuerpo era como una piedra, entumecido, frío. En su interior se desataba una tormenta de emociones, alivio, resentimiento, vergüenza, ira. Todo junto, en una terrible confusión. No había venido. En su noche de bodas, ni siquiera se había dignado a aparecer. ¿Qué significaba eso? ¿Que era tan indiferente que hasta el deber le parecía demasiado oneroso? ¿O simplemente estaba posponiendo lo inevitable? ¿Cómo se pospone una tarea desagradable? Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó correr. No ahora, no por eso. Cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Yacía en la oscuridad, escuchando el aullido del viento tras la ventana, el rumor del mar en la distancia, la respiración de aquella casa enorme y vacía a su alrededor. Y pensaba en el hombre del ala oeste. ¿Estaría él también sin dormir? ¿O dormiría tranquilo, sin que le remordiera la conciencia? ¿Sabría lo que le había hecho esa noche? No por no haber venido, sino por cómo no había venido. Sin siquiera enviar una nota, sin decir una palabra, simplemente ignorándola, como si ella no existiera. Hacia las 4 de la mañana, finalmente cayó en un sueño intranquilo. Y de nuevo soñó con pasillos interminables, habitaciones vacías, y con él, siempre de espaldas, siempre inalcanzable. Y cuando se despertó con los primeros rayos de sol, su primer pensamiento fue: así comienza mi vida como duquesa de Reynolds. Las primeras semanas de vida en Reynolds Hall le enseñaron a Olivia una simple verdad. Se puede vivir con una persona bajo el mismo techo y, al mismo tiempo, no verla nunca. El duque era un maestro en el arte de la evasión. Él desayunaba a las 7 de la mañana, ella a las 8. Él almorzaba en su despacho, ella en el salón pequeño. Todavía compartían las cenas, pero era una formalidad, un ritual tan vacío como una iglesia abandonada. 20 minutos de comida en silencio, un asentimiento de despedida. Y él desaparecía en su ala oeste como un fantasma que no deja rastro. Nunca compartió la noche con ella. No venía.
Ni siquiera insinuaba cuándo pensaba cumplir con su deber conyugal. Olivia dejó de esperar, dejó de sobresaltarse con cada crujido tras la puerta. Dormía sola en su amplia cama, y con cada noche, aquello se volvía más habitual y más amargo. Diciembre trajo el frío. El viento del mar se volvía cada vez más violento, arrancando las últimas hojas de los árboles y esparciéndolas por el parque como fragmentos del pasado. Llovía casi todos los días, una lluvia fina y persistente que convertía los caminos en un lodazal. El cielo colgaba bajo, gris y desesperanzador. Incluso de día, la casa estaba en penumbra, y los sirvientes encendían las lámparas ya a las 3 de la tarde. Olivia fue asumiendo poco a poco sus responsabilidades como señora de la casa. Se reunía con la señora Hill cada mañana después del desayuno para discutir el menú, revisar las cuentas y planificar los gastos. El ama de llaves era una mentora estricta pero justa. No intentaba facilitarle la tarea a Olivia, pero tampoco le ponía obstáculos. Su gracia valora la precisión, decía, mientras revisaba los gastos semanales de provisiones. Ni un penique de más, pero tampoco ni un penique de menos. Todo debe cuadrar hasta el último céntimo. Olivia aprendía. Memorizaba cuánta mantequilla se gastaba a la semana, cuánta harina, cuánta carne. Aprendió que la ropa de cama se cambiaba los miércoles, que la plata se limpiaba los viernes, que las chimeneas de las habitaciones sin usar se encendían una vez a la semana para evitar la humedad. La casa era un organismo inmenso, y ella se estaba convirtiendo poco a poco en parte de él. Los sirvientes la trataban con un respeto cauteloso, no con calidez. Estaban demasiado bien entrenados para eso, pero tampoco con desprecio. Era la duquesa, la señora de la casa. Aunque el duque no deseara verla, debían obedecerla. Annie seguía siendo la única que hablaba con ella, de una manera casi humana. Su gracia se ha ido al pueblo esta mañana, le informó un día, mientras ayudaba a Olivia a vestirse. A inspeccionar las granjas. Dicen que no volverá hasta la noche. Entiendo, respondió Olivia, poniéndose las medias. Ese día había elegido un vestido de lana verde oscuro con mangas largas y un discreto cuello de encaje, práctico, cálido, sin adornos. Annie le recogió el pelo en un sencillo moño en la nuca. ¿No le apetece dar un paseo?, sugirió Annie con cautela. Parece que hoy no lloverá, y usted siempre está en casa. Olivia se acercó a la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no de esa pesada capa gris que presagiaba lluvia, sino más bien de una bruma nacarada. El viento doblaba los árboles del parque, pero no con la furia de siempre. Quizás, aceptó. Un poco de aire fresco no me vendrá mal. Se puso un cálido abrigo de lana marrón oscuro. Se ató un pañuelo al cuello y salió de la casa. El aire frío le golpeó el rostro, pero había algo refrescante en ello. Después de semanas encerrada en la atmósfera viciada de la casa, el viento parecía agua viva. Olivia caminó por la avenida principal, hacia donde el primer día había visto al duque con su perro. Los robles a ambos lados hacía tiempo que habían perdido sus hojas. Sus ramas desnudas se extendían hacia el cielo como una súplica. Bajo sus pies crujían las bellotas. La hierba estaba húmeda por la lluvia del día anterior. Olor a tierra, a hojas en descomposición, al mar salado que llegaba desde lejos. Llegó al estanque. El agua era oscura, casi negra, y una ligera ondulación recorría la superficie. Las ninfas de mármol de la fuente miraban al cielo con ojos vacíos, sus cuerpos de piedra cubiertos de musgo. Allí reinaba el silencio. Solo el viento susurraba en las ramas y, a lo lejos, graznaban los cuervos. Olivia se sentó en un banco de piedra junto al estanque, sin importarle el frío que se filtraba a través de la tela de su abrigo. Se quedó sentada, mirando el agua, y pensó en cómo se había convertido su vida, en que era una duquesa, pero al mismo tiempo era como si no existiera. Administraba la casa, pero no tenía voz.
Llevaba un título, pero no tenía marido, salvo de manera formal. ¿Qué había hecho mal? ¿O no era culpa suya en absoluto? No siempre fue así, había dicho la señora Hill. Entonces algo lo había roto. Isabella Fitzwilliam, la mujer que lo había abandonado una semana antes de la boda. ¿La había amado? Seguramente. De lo contrario, ¿por qué encerrarse así? ¿Por qué esconderse del mundo? Y ella, Olivia, era solo un parche en esa herida. Funcional, anónima. Un reemplazo que no debía recordar lo que había sido antes. Pero yo no soy Isabela, pensó con una repentina furia. Y no voy a desaparecer solo porque él lo quiera. Un ladrido la hizo sobresaltar. Se giró y vio al perro negro corriendo hacia ella por la avenida. El mismo que estaba con el duque, un enorme lobero irlandés, casi del tamaño de un ternero. Corrió hacia ella, moviendo la cola alegremente, y Olivia, instintivamente, extendió la mano, permitiéndole que la oliera. «Hola», dijo en voz baja, rascándole detrás de la oreja. El pelo era áspero, cálido. El perro le lamió la mano y se sentó a su lado, apoyando el costado en su pierna. «¡Héctor!». La voz sonó cortante, autoritaria. Olivia levantó la cabeza y se quedó helada. El duque caminaba por la avenida a paso rápido, con las botas salpicadas de barro, un abrigo oscuro y el pelo revuelto por el viento. Su rostro estaba tenso, casi enfadado. Claramente no esperaba encontrarla allí. «Héctor, ven aquí», repitió. El perro no se movió, continuó acariciándose contra Olivia. Ella se levantó sacudiéndose las faldas. «Disculpe su gracia», dijo intentando que su voz sonara firme. «No sabía que había regresado». «Yo tampoco sabía que estaba usted aquí», respondió él, deteniéndose a unos pasos de ella. «Normalmente no sale de casa». Normalmente. Así que se había fijado. Así que seguía sus costumbres, aunque fingiera que ella no existía para él. «Decidí que un poco de aire fresco me sentaría bien», respondió ella. Él asintió, su mirada recorriéndola, rápida, evaluadora, y deteniéndose en su rostro. Por un momento la miró y Olivia no pudo descifrar qué se leía en sus ojos. ¿Irritación? ¿Curiosidad? ¿Algo más? «Héctor no suele acercarse a los extraños», dijo finalmente. «Es extraño». «Quizás no le parezco una extraña», respondió Olivia antes de poder contenerse. Silencio. Largo, tenso. El duque la miró y algo vaciló en su rostro, casi imperceptiblemente. Pero ella lo notó. «Quizás», dijo en voz baja. Luego, bruscamente: «¿No tiene frío? La piedra está helada y usted sentada...». «No soy de azúcar», lo interrumpió Olivia, y ella misma se sorprendió de la brusquedad de su voz. «No me derretiré ni me romperé». Algo brilló en sus ojos. Sorpresa. O incluso respeto. Aún así, hizo un gesto vago con la mano. Debería volver a casa. Aquí hace demasiado viento. No era una orden. Más bien, una sugerencia, preocupación. Olivia asintió y caminó por la avenida de regreso a la casa. El duque caminó a su lado. Héctor trotaba entre ellos, rozando de vez en cuando con el hocico la mano de su amo o las faldas de Olivia. Caminaron en silencio. Pero era un silencio diferente, no opresivo como en la cena, sino simplemente tranquilo. Olivia sentía su presencia a su lado, el calor de su cuerpo, la cadencia de sus pasos, el olor a lluvia y a tierra que emanaba de su abrigo. «¿Le gusta estar aquí?», preguntó de repente, y su voz sonó casi insegura. «En la finca». Olivia no esperaba la pregunta. Se volvió hacia él, pero él miraba al frente, su perfil impenetrable. «Es hermoso», respondió con cautela. «Especialmente el parque y el mar. Lo oigo por las noches». «Sí, está cerca, a media milla de aquí». Una pausa. «Si quiere, puede pasear hasta allí. El sendero comienza detrás de la Rosaleda». «Gracias». De nuevo, silencio.
Casi habían llegado a la casa cuando él dijo: «La señora Hill me ha informado de que se está desenvolviendo bien con sus responsabilidades. La casa...» Vaciló, la casa funciona impecablemente. Un cumplido. Escueto, formal, pero un cumplido al fin y al cabo. «Hago lo que puedo», respondió Olivia en voz baja. Él asintió y entraron en la casa. En el vestíbulo, Winston ya esperaba, listo para tomar el abrigo del duque. Olivia comenzó a desabrocharse el suyo, y el duque, inesperadamente, se acercó a ella para ayudarla a quitárselo. Sus dedos rozaron sus hombros, fugazmente, a través de la tela del vestido. Y Olivia se quedó inmóvil por la sorpresa. Él también se quedó inmóvil, como si se diera cuenta de lo que había hecho. Sus miradas se encontraron, por primera vez tan cerca, durante tanto tiempo. Ojos castaño oscuro, en los que, le pareció, brilló la confusión. Luego retrocedió, entregándole el abrigo a Winston. «Hasta la cena», dijo bruscamente, y se dirigió rápidamente hacia su ala. Olivia se quedó en el vestíbulo, sintiendo cómo le latía el corazón. Aquello había sido algo, pequeño, casi imperceptible, pero algo. Por primera vez en todas esas semanas, la había mirado, le había hablado, la había tocado, y había huido, como si eso lo asustara más a él que a ella. Esa noche, en la cena, estuvo aún más silencioso de lo habitual. Comió sin levantar la vista. Respondió con monosílabos a sus escasas preguntas. Pero cuando Olivia le pidió que le pasara la sal, sus dedos se rozaron accidentalmente, y ella vio cómo se tensaban sus hombros, cómo su mano se detenía por un instante. Lo sintió, ese contacto, y le había afectado. Después de la cena, Olivia no fue directamente a sus aposentos. En su lugar, se dirigió a la biblioteca. Allí, entre los libros, le resultaba más fácil respirar. Encendió una lámpara en la mesa junto a la ventana. Eligió un volumen, esta vez, Orgullo y Prejuicio, de la señorita Austen, y se acomodó en un sillón. Leyó durante mucho tiempo, hasta bien entrada la noche. El fuego de la chimenea casi se había extinguido cuando oyó pasos en el pasillo. Se quedó inmóvil, escuchando. Los pasos se detuvieron junto a la puerta de la biblioteca. Una pausa, larga. Luego, la puerta se entreabrió y él apareció en el umbral. El duque estaba de pie en la entrada, todavía con la ropa de día, el pelo revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él muchas veces. Su mirada era extraña, casi desconcertada. «Yo», comenzó, y luego se calló, mirándola, mirando el libro en sus manos, la lámpara que arrojaba una suave luz sobre su rostro. Vi la luz, pensé, no puedo dormir, y decidí coger un libro. Una mentira obvia. Su despacho estaba lleno de libros, pero Olivia no lo delató. «Por favor», señaló las estanterías. «La biblioteca es suya». «Nuestra», corrigió él en voz baja. «Ahora es nuestra». Caminó junto a las estanterías. Sacó un volumen al azar, sin siquiera mirar el título. Se quedó de pie, sosteniendo el libro, y Olivia sintió que luchaba contra algo en su interior. Quería irse, pero no podía. Quería quedarse, pero no se lo permitía. «¿Qué lee?», preguntó finalmente, sin volverse. «Jane Austen, Orgullo y Prejuicio». «Ah». Una pausa. «Lo leí. Hace mucho tiempo». «¿Le gustó?». «Me gustó que Elizabeth Bennet no permitiera que el señor Darcy la mirara por encima del hombro». Se giró, y en su mirada había algo que ella no pudo entender. No se doblegó ante su arrogancia. ¿Era una comparación, una lección o simplemente una constatación? «No», respondió Olivia en voz baja. Ella conocía su propio valor, incluso sin título ni dinero. La miró durante un largo rato, estudiándola. Luego asintió, apenas perceptiblemente, y se dirigió a la puerta. «Buenas noches, Su Gracia». «Buenas noches», respondió ella, pero en el umbral se detuvo. «Olivia», dijo, y fue la primera vez.
La primera vez que la llamaba por su nombre. Yo. Una pausa, como si buscara las palabras. No quería que fuera así, este matrimonio. No quería hacerle daño. Y se fue. Antes de que ella pudiera responder, Olivia se quedó sentada en la biblioteca vacía, apretando el libro, y sintió que algo se movía en su interior. Una grieta. Pequeña, pero una grieta al fin y al cabo en ese muro de hielo que él había levantado entre ellos. No quería hacerle daño, así que sabía lo que estaba haciendo. Así que en algún lugar, bajo esa frialdad, había conciencia, había comprensión, había una persona. Esa noche durmió mejor que en todas las semanas anteriores. Y por la mañana, al despertar, descubrió que alguien, seguramente por orden del duque, había encendido la chimenea de su habitación antes de lo habitual. La leña era fresca, bien seca, y el fuego ardía de manera uniforme y cálida. Un pequeño gesto de cuidado, casi imperceptible. Pero no solo calentó la habitación. La Navidad se acercaba sigilosamente, como un ladrón en la noche. Olivia no esperaba que en Reynolds Hall celebraran las fiestas. El duque parecía un hombre para quien cualquier alegría era un anatema. Pero la señora Hill tenía otra opinión. Las tradiciones son las tradiciones, su gracia, dijo una mañana, mientras discutían el menú semanal. Los sirvientes esperan la cena de Navidad. Siempre ha sido así en esta casa. Incluso, vaciló, incluso en los últimos años. Su gracia no ha cancelado la celebración, simplemente no ha asistido. Entiendo. Olivia se quedó pensativa. ¿Entonces hay que preparar una cena para todos los sirvientes? Sí. 24 personas, incluyendo a los trabajadores de las caballerizas y al jardinero. Normalmente se sirve en la gran cocina. Asado, pasteles, pudín, cerveza. Su gracia siempre ha destinado una generosa suma para ello. Olivia asintió, tomando notas, pero una idea no la dejaba en paz. La Navidad en esa casa enorme y fría, sin invitados, sin familia, sin calidez. Solo ellos dos extraños unidos por anillos y un contrato, pero no por el corazón. ¿Y si intentara cambiar eso, aunque fuera un poco? Los días siguientes los dedicó a los preparativos. Ordenó decorar el vestíbulo principal, con cuidado, sin excesos, conociendo los gustos del duque. Ramas de acebo con bayas rojas sobre la chimenea, guirnaldas de abeto en la barandilla de la escalera. El olor a pino llenó la casa, haciéndola un poco más viva. El duque no dijo nada, pero ella notó cómo se detuvo en el vestíbulo, mirando las decoraciones. Se quedó de pie, en silencio, durante un largo rato. Luego movió la cabeza. No estaba claro si en señal de aprobación o de desaprobación. Y se fue. Diciembre trajo la primera nieve. Olivia se despertó una mañana y vio que todo fuera estaba blanco. El parque, los prados, incluso el mar a lo lejos parecía plateado bajo el bajo cielo invernal. El silencio era absoluto, esa quietud especial que trae la nieve, como si el mundo entero estuviera envuelto en algodón. Se vistió rápidamente, un vestido de lana azul oscuro con cuello alto y mangas largas, un chal cálido, y salió al parque. La nieve crujía bajo sus botas, el aire le quemaba los pulmones. Todo era blanco, intacto, virginalmente puro. Olivia llegó al estanque. La fuente estaba helada. Las ninfas de mármol llevaban gorros de nieve como fantasmas. Los árboles a su alrededor estaban desnudos, sus ramas cubiertas de escarcha que brillaba a la débil luz de la mañana. Aquí, en esta belleza congelada, casi se podía olvidar la soledad. Otra vez aquí. La voz la hizo sobresaltar. Se giró. El duque estaba a unos pasos, con un abrigo oscuro, cubierto de nieve. Héctor daba vueltas a su lado, dejando huellas en la blancura. No lo oí acercarse, dijo ella. La nieve amortigua los sonidos. Se acercó, y Olivia notó que su rostro no era tan pétreo como de costumbre. Más bien, cansado. Viene a menudo aquí, al estanque. Aquí hay silencio, respondió ella simplemente. Y es hermoso. Él miró la fuente helada, los árboles a su alrededor. Una larga pausa. A mi madre le encantaba este lugar, dijo finalmente, y su voz era baja, casi pensativa. Decía que aquí se podía pensar, que el agua calmaba el alma. Olivia se quedó inmóvil.
Nunca había hablado de su familia, del pasado. Era una revelación. Murió cuando yo tenía 15 años. Continuó mirando el agua. Unas fiebres, 3 días, y se fue. Mi padre nunca se recuperó. Vivió otros 5 años, pero era como una sombra. Murió tranquilamente mientras dormía. Lo siento mucho, susurró Olivia. Finalmente se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo vulnerable, casi doloroso. ¿Por qué se queda?, preguntó de repente. ¿Por qué no exige volver a Londres? No se queja, no llora, yo no le doy nada, ni atención, ni calidez, ni siquiera. Se interrumpió, ni siquiera lo que debería darle por derecho de matrimonio. Olivia sintió que el corazón le latía con fuerza. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Sabía que la evitaba, que la dejaba sola noche tras noche. Porque no tengo elección, respondió con sinceridad. No puedo volver. No tengo otro hogar que este, ni una familia que me acoja de nuevo. Soy su esposa, le guste o no. Algo se crispó en su rostro. Y ¿se ha resignado a ello? No. La palabra salió bruscamente, y ella misma se sorprendió de su audacia. No me he resignado. Simplemente estoy aprendiendo a vivir con lo que hay. No es lo mismo. La miró durante un largo rato, estudiándola, como si la viera por primera vez. Es usted más fuerte de lo que parece, dijo finalmente. Y usted es más débil, respondió ella antes de poder detenerse. El silencio cayó entre ellos, pesado y peligroso. Olivia temió haber ido demasiado lejos, pero el duque no se enfadó. En lugar de eso, sonrió. Con amargura, sin alegría, pero sonrió. Quizás tenga razón, dijo en voz baja. Quizás soy un cobarde que se esconde tras los muros en lugar de vivir. ¿Por qué? Olivia dio un paso hacia él, incapaz de contenerse. ¿Por qué se ha encerrado así? ¿Por ella? ¿Por Isabela? El nombre quedó suspendido en el aire, como una maldición. El duque se tensó, su rostro se convirtió en una máscara. No pronuncie ese nombre, siseó entre dientes. ¿Por qué estuvo como tú? Así ahí es. ¿Por qué? Se fue hace 5 años. 5 años. ¿Acaso todavía usted no entiende nada? Dio un paso hacia ella, con los ojos encendidos. No tiene ni idea de lo que es ser traicionado, humillado ante todo el mundo, convertirse en el hazme reír, en objeto de cotilleos y lástima. Entonces explíquemelo. Olivia no retrocedió, aunque él se cernía sobre ella, alto, amenazador. Explíqueme por qué me castiga por los pecados de ella. No la estoy castigando, gritó, y fue la primera vez que lo oyó levantar la voz. La estoy protegiéndola de mí, de lo que yo... Se interrumpió. Se apartó, apretando los puños. Ya no puedo confiar en nadie. No puedo permitirme sentir, porque cuando sentí, me destruyeron. Su voz temblaba y Olivia lo entendió. No se trataba de orgullo, ni de venganza. Se trataba de miedo. Tenía miedo. Miedo de volver a abrirse, de volver a creer, de volver a amar y de volver a perderlo todo. Lentamente extendió la mano y le tocó la muñeca. Él se quedó inmóvil como un ciervo herido. Yo no soy ella, dijo Olivia en voz baja pero con firmeza. No soy Isabela. No me escaparé. No tengo a dónde huir. Y aunque lo tuviera, tragó saliva. No lo haría. Porque hice una promesa, ante Dios y ante usted. Él miró la mano de ella tuerta sobre su muñeca, como si no creyera que fuera real. Luego, lenta, muy lentamente, cubrió la palma de ella con la suya, grande, cálida, temblorosa. No sé cómo, susurró con voz ronca. No sé cómo volver a ser una persona, ser un marido. Entonces aprenda, respondió Olivia. Ambos estamos aprendiendo. Juntos. La atrajo hacia sí, bruscamente, desesperadamente, y la abrazó. Simplemente la abrazó, apretándola contra su pecho,
hundiendo el rostro en su cabello. Olivia lo abrazó a su vez, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo, cómo temblaba, de frío o de otra cosa. Permanecieron así durante mucho tiempo, bajo la nieve que caía, junto al estanque helado, dos personas solitarias que se habían encontrado en aquel vacío gélido. Cuando regresaron a la casa, algo había cambiado. El aire entre ellos era diferente, no tan frío, no tan ajeno. Esa noche, en la cena, el duque fue el primero en hablar. He ordenado que traigan más leñas a sus aposentos, dijo, sin levantar la vista del plato. Annie dice que por las mañanas hace frío allí. Gracias, respondió Olivia. Es muy atento por su parte. Debería haberlo hecho antes. Una pausa. Luego, para Navidad, dejó el tenedor a un lado. La señora Hill me ha dicho que está organizando una cena para los sirvientes. Eso es correcto. Mi madre siempre lo hacía. Me alegra que continúe la tradición. Olivia levantó la vista hacia él. La miraba no de reojo, no a través de ella, sino directamente a ella. Me pareció que era importante, dijo, para ellos y para la casa. Es usted una buena anfitriona, dijo en voz baja. Mejor de lo que merezco. No diga eso. ¿Por qué? Es la verdad. He sido cruel, egoísta. Me he cerrado a todos, incluyéndola a usted, y tendría todo el derecho a odiarme. No lo odio. Olivia dejó el tenedor, entrelazando los dedos en su regazo. Nunca lo he odiado, simplemente no lo entendía, y ahora lo entiendo, un poco. Él guardó silencio, pero en su mirada había tanto dolor, tanto arrepentimiento, que Olivia sintió el impulso de levantarse, acercarse a él y volver a abrazarlo. Pero no se atrevió. No allí, no así. Después de la cena, no se fue de inmediato. En su lugar, dijo, ¿le gustaría acompañarme en la biblioteca? Me gustaría leer. Y quizás hablar. El corazón de Olivia dio un vuelco. Con mucho gusto. Se sentaron en la biblioteca hasta altas horas de la noche, cada uno en su sillón, junto a la chimenea, con libros en las manos. Pero leyeron poco. Hablaron más, de cosas triviales, de libros, del tiempo, de la finca. De nada importante, pero había algo increíblemente íntimo en esa cercanía, en esa tranquila presencia mutua. Cuando el reloj dio la medianoche, el duque se levantó. Tengo que irme, dijo, pero en la puerta se detuvo. Olivia, ¿puedo ir a verla mañana por la noche? Ella entendió a qué se refería. Se le cortó la respiración. Sí, susurró. Si usted quiere. Quiero, respondió él con voz ronca. Llevo mucho tiempo queriendo. Simplemente tenía miedo. Yo también tengo miedo, confesó ella con sinceridad. Él se acercó, tomó su mano y la llevó a sus labios. El beso fue ligero, respetuoso, pero en él había más calidez que en todos los contactos formales de las semanas anteriores. Entonces tendremos miedo juntos, dijo, y se fue. Olivia pasó el día siguiente en un extraño estado de aturdimiento. Todo parecía irreal, las decoraciones navideñas, los últimos preparativos para la cena de los sirvientes, el frío sol invernal tras la ventana. Caminaba por la casa, cumplía con sus obligaciones, hablaba con la señora Hill, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La noche, vendría por la noche. Annie la ayudó a prepararse, a bañarse, a lavarse el pelo con una decocción de romero, a ponerse un camisón de fina batista blanca con encajes. Le soltó el pelo, que caía sobre sus hombros en ondas oscuras. «Está usted preciosa, su gracia», susurró Annie, y en sus ojos se leía la comprensión. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Los sirvientes siempre lo saben todo. Olivia se quedó sola, sentada al borde de la cama, con las manos apretadas en el regazo. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Los golpes en la puerta sonaron puntualmente a las 10.
Adelante, dijo con voz temblorosa. La puerta se abrió. Entró él, con una bata oscura, el pelo húmedo después de lavarse. Cerró la puerta tras de sí y se detuvo, mirándola. Olivia, solo su nombre. Pero en la forma en que lo pronunció había tanto, de todo. Se acercó y se sentó a su lado en la cama. Tomó su mano entre las suyas. No quiero hacerle daño, dijo en voz baja. Ni física ni de otro modo. Si no está preparada, si necesita tiempo... Estoy preparada, lo interrumpió Olivia. Soy su esposa. Quiero serlo, de verdad. Levantó la mano y le tocó la mejilla, con cuidado, como si temiera que fuera a desaparecer. No la merezco, susurró él. Entonces conviértase en alguien que me merezca, respondió ella, inclinándose hacia él. El beso fue inseguro al principio, labios que apenas se rozaban. Luego más profundo, más seguro. Sus manos se deslizaron por su cabello, atrayéndola hacia él, y Olivia sintió que el mundo entero se reducía a ese momento, a ese contacto. Fue tierno, sorprendentemente tierno para un hombre que había guardado tanto dentro de sí durante tanto tiempo. Lento, cuidadoso, como si ella fuera de la más fina porcelana. Le besó el cuello, los hombros, susurrando su nombre como una oración. Y cuando finalmente se unieron, Olivia no sintió dolor, sino algo diferente, una cercanía que nunca había experimentado. La sensación de que ya no eran dos, que eran uno. Luego yacieron en la oscuridad. Él la abrazaba contra sí, con el rostro hundido en su cabello. Su respiración era regular, cálida sobre su piel. «Quédese», susurró Olivia. «No se vaya. No esta noche. Nunca», respondió él con voz ronca. «No volveré a irme nunca más». La mañana de Navidad amaneció clara y gélida. Olivia se despertó en sus brazos, y fue extraño. Tan extraño no despertar sola, sentir su calor, oír su respiración, ver cómo la luz del sol jugaba en su rostro, suavizando sus facciones. Abrió los ojos y sonrió. Era la primera vez que veía una sonrisa genuina en su rostro. No una mueca amarga, no una formalidad cortés, sino una sonrisa real, cálida. «Buenos días, mi señora», dijo, con la voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, incapaz de reprimir su propia sonrisa. La besó, ligera, tiernamente, y se levantó. «Tengo que volver a mis aposentos antes de que los sirvientes empiecen a rondar por los pasillos. No quiero comprometer su reputación». «Soy su esposa», rió Olivia. «¿Qué reputación hay que comprometer?» Aún así, se puso la bata, pero en la puerta se giró. «Esta noche, la cena de los sirvientes. Yo estaré allí, con usted». Olivia se incorporó en la cama, apretando la manta contra el pecho. «¿De verdad? De verdad. Es hora de volver a la vida. Es hora de...» Hizo una pausa buscando las palabras, «de convertirme en el hombre del que mi madre estaría orgullosa». La cena de Navidad se celebró en la gran cocina, como estaba previsto. La larga mesa, cubierta con un mantel blanco, estaba repleta de comida, ganso asado, pasteles de carne, verduras al horno, pudín de Navidad, cerveza y vino. Todos los sirvientes se reunieron, elegantes, con las mejillas sonrosadas por la emoción. El duque y Olivia entraron juntos, y la sorpresa en los rostros de los sirvientes fue evidente. Su gracia nunca asistía a tales eventos, pero hoy estaba allí, junto a su esposa, e incluso sonreía, escasamente, pero sonreía. «Gracias por su servicio», dijo, dirigiéndose a todos, «por su lealtad a esta casa, por mantener las tradiciones, incluso cuando yo...» Miró a Olivia. «Cuando yo olvidaba su importancia. Que este año nos traiga a todos paz y prosperidad». Los aplausos fueron cálidos, sinceros. La señora Hill se secaba las lágrimas. Winston asentía con aprobación. Se quedaron a cenar, sentados a la mesa con los sirvientes, comiendo, bebiendo, escuchando historias. El duque se mostró reservado, pero no frío.
Escuchaba, respondía a veces, incluso bromeaba, torpemente, como alguien que ha perdido la costumbre, pero lo hacía. Y Olivia lo miraba y comprendía. Ese era el hombre que había sido una vez. Bueno, justo, capaz de mostrar calidez. Simplemente se había escondido durante tanto tiempo que había olvidado lo que era estar vivo. Pero ahora lo estaba recordando. Más tarde esa noche, cuando todo terminó, regresaron a sus aposentos. Él no pidió permiso. Simplemente entró, cerró la puerta y la atrajo hacia sí. No se lo he dicho, comenzó, abrazándola. Pero la primera vez que la vi, el día de su llegada, pensé que era usted demasiado buena para esta casa. Para mí. No diga tonterías, susurró Olivia abrazándolo. No es una tontería. Se inclinó besándole la sien. Usted trajo luz a este lugar, trajo vida, trajo esperanza. Y yo tenía miedo. Miedo de que si me permitía encariñarme, se iría o la perdería. No me iré a ninguna parte, dijo Olivia con firmeza, apartándose y mirándolo a los ojos. Se lo prometí, ante Dios, y no rompo mis promesas. Lo sé, rozó sus labios con los suyos. Ahora lo sé, y prometo que seré mejor. Seré el marido que usted merece. No de inmediato, necesito tiempo, pero lo intentaré. Eso es todo lo que pido, respondió ella. Intentos, tiempo y sinceridad. Entonces aquí tiene sinceridad. Apoyó su frente en la de ella, cerrando los ojos. Empiezo a sentir lo que juré no volver a sentir nunca más. Empiezo a... Olivia, no sé cómo llamarlo, pero cuando me despierto pienso en usted. Cuando me duermo quiero que esté a mi lado. Y eso me aterra. A mí también, admitió ella, porque siento lo mismo. Se miraron en la penumbra de la habitación, iluminada solo por la chimenea que se consumía. Dos personas unidas por un contrato, y ahora por algo más. Algo que apenas nacía, frágil y aterrador, pero real. ¿Amor? Quizás todavía no, pero algo que podría llegar a serlo. La besó de nuevo, y esta vez en el beso no había desesperación, sino esperanza, una promesa, un comienzo. Quédate, susurró Olivia cuando se acostaron. Siempre, respondió él atrayéndola hacia sí. Ahora siempre. Afuera nevaba, cubriendo el mundo con un manto blanco. Reynolds Hall ya no parecía tan sombrío. Las luces brillaban en las ventanas. El humo se elevaba de las chimeneas. A lo lejos se oían las voces de los sirvientes que se retiraban a dormir después de la fiesta. La casa había vuelto a la vida. Y ellos también. No era el final de la historia. Era el principio. Tenían años por delante, años para aprender a confiar, a abrirse, a amar. Años para curar viejas heridas y no infligir nuevas. Años para convertir ese matrimonio de conveniencia en algo real. Pero esa noche de Navidad, eso no importaba. Solo importaba que estaban juntos, que el frío había retrocedido, que en algún lugar de esa enorme casa de piedra, en esa fortaleza de hielo, se había encendido una llama de calor. Y ya no se apagaría. Olivia cerró los ojos, escuchando la respiración acompasada de su marido. Su marido, no un extraño, y sonrió en la oscuridad. Ella había sido solo un título para él, y él se había convertido en todo para ella. Pero ahora, quizás, se convertirían en todo el uno para el otro. Quizás. El diciembre del año siguiente llegó con ventiscas y heladas, pero Reynolds Hall recibía el invierno de una manera muy diferente. Las ventanas brillaban con luz, los fuegos ardían en las chimeneas, y por los pasillos se oían voces y risas. La casa, que un año atrás parecía un mausoleo, ahora respiraba vida. Y en la habitación del niño, en el segundo piso del ala este, se oía un llanto suave, exigente, insistente, como corresponde a un bebé de apenas 3 meses. Olivia estaba sentada en una mecedora junto a la ventana, acunando a su hijo. Charles Henry Reynolds, heredero del título ducal, poseía unos pulmones excelentes y un carácter firme.
En ese momento mamaba con avidez. Sus pequeños puños agarraban el camisón de su madre. Sus ojos, oscuros como los de su padre, estaban cerrados en concentración. Insaciable, como todos los Reynolds, se oyó una voz desde la puerta. Olivia levantó la cabeza y sonrió. Edgar estaba en el umbral, todavía con su traje de día, pero sin la levita, las mangas de la camisa arremangadas, el pelo revuelto. Parecía cansado. Los últimos meses habían sido intensos, pero feliz, tan feliz, que a veces Olivia no podía creer que fuera el mismo desconocido frío al que había mirado un año atrás. Simplemente está creciendo, respondió ella, acariciando la cabecita vellosa de su hijo. La nodriza dice que ya pesa más que hace 2 semanas. Edgar se acercó, se arrodilló junto a la mecedora y tocó con cuidado la manita de su hijo. Charles se sobresaltó, soltó el pecho y gimoteó contrariado. «Perdona, hijo», susurró Edgar, y en su voz había tanta ternura que Olivia sintió que el corazón se le encogía. No quería molestar. Ella acomodó al bebé, ofreciéndole el otro pecho. Charles se calmó y continuó con su festín. «¿Cómo fue la reunión con los administradores?», preguntó Olivia. «Bien, la cosecha de este año ha sido abundante. Todas las granjas han reportado beneficios». Edgar se sentó en el suelo junto a su mecedora, apoyando la espalda en la pared, y Olivia sonrió ante ese gesto. Un año atrás, nunca se habría permitido tal informalidad. «Y les he comunicado a todos que este año las pagas de Navidad se incrementarán, en honor al nacimiento del heredero. Se alegrarán. Ya se han alegrado. El viejo Tompkins incluso ha llorado». Edgar se estiró, y Olivia oyó cómo le crujían las vértebras. «Dios mío, ¿cuándo me he hecho viejo? A los 32, estás en la flor de la vida, mi señor», rió Olivia. «Lo dice una mujer que no ha dormido bien en 3 meses». «Es cierto», suspiró ella, «pero no lo cambiaría por nada». Edgar levantó la vista hacia ella, y en sus ojos brillaba tanto amor que Olivia sintió el conocido calor extenderse por su pecho. Charles gimoteó en sueños, su pequeño rostro se arrugó. Edgar se levantó, se acercó a la cuna y acarició suavemente la mejilla de su hijo. «Sé más feliz que yo, pequeño», susurró. «No temas amar. No te escondas del mundo. Y si el destino te envía una mujer como tu madre, aférrate a ella con ambas manos y no la sueltes nunca». Olivia se levantó, se acercó a él y lo abrazó por la espalda, apoyando la mejilla en su espalda. «No pienso irme, así que tendrá un buen ejemplo ante sus ojos. Ambos lo tendremos». Edgar se giró, atrayéndola hacia sí. «Quiero más hijos, muchos. Quiero que esta casa esté llena de vida, de risas, de ajetreo, que nunca más vuelva a ser un museo». «Entonces tendrás que esforzarte mucho, mi señor», susurró Olivia poniéndose de puntillas. El beso fue largo, profundo, lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Vamos». Edgar la tomó de la mano. «La nodriza se quedará con Charles, y nosotros tenemos que supervisar los preparativos para la fiesta de mañana». Bajaron donde reinaba un ambiente festivo. La señora Hill dirigía un ejército de sirvientes que decoraban el vestíbulo principal. Ese año había el triple de adornos, guirnaldas de acebo y hiedra, velas en cada candelabro, incluso un gran abeto en un rincón, traído del bosque y adornado con cintas y frutas. «¿Qué le parece, su gracia?», preguntó el ama de llaves, y en sus ojos brillaba la satisfacción. Había cambiado en un año, se había vuelto más suave, más sonriente, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Es maravilloso, señora Hill», respondió Olivia. «Mejor de lo que podría haber imaginado. Todos estamos encantados de ayudar». El ama de llaves miró al duque. «Esta casa ha estado de luto durante mucho tiempo. Es un placer verla viva de nuevo». Edgar asintió y Olivia notó un ligero rubor en sus mejillas. Todavía no estaba acostumbrado a la expresión abierta de sentimientos, pero lo intentaba. Por la noche, se reunieron de nuevo en la gran cocina, como un año atrás. Pero ahora el ambiente era diferente.
Edgar no estaba sentado tenso, como si cumpliera con una obligación desagradable. Reía, hablaba, incluso bebió una jarra de cerveza con los lacayos. Olivia se sentaba a su lado, y su mano la tocaba de vez en cuando, en el hombro, en la cintura, jugando con sus dedos. Pequeños contactos que decían más que cualquier palabra. Un brindis, proclamó Winston, levantando su jarra. Por su gracia el duque, por su gracia la duquesa y por el joven Lord Charles, por la familia Reynolds, que Dios los bendiga. Por la familia Reynolds, corearon todos, y la cocina se llenó de gritos de alegría. Más tarde, cuando la fiesta terminó y subieron a sus aposentos, ahora dormían juntos en su dormitorio del ala oeste. Edgar se detuvo junto a la ventana, mirando el parque nevado. ¿Ves ese estanque?, preguntó, y Olivia se acercó, apoyándose en su costado. Lo veo. Fue allí, hace un año, donde pensé por primera vez que quizás no todo estaba perdido, que quizás no estaba obligado a vivir en mi jaula de miedo y orgullo. Estabas sentada allí, tan pequeña, tan sola, y Héctor corrió hacia ti. Él nunca se acerca a los extraños, pero se acercó a ti, y pensé que quizás no eras una extraña, que debías estar aquí. Y aquí estoy. Olivia se volvió hacia él, rodeándole el cuello con los brazos. Y me quedaré, siempre. ¿Lo prometes? Lo prometo, ante Dios y ante ti. Soy tu esposa, la madre de tu hijo. Y, espero, de muchos otros hijos. No me iré, ni aunque me lo pidas. Nunca te lo pediré, respondió él con voz ronca, atrayéndola hacia sí. Nunca. Se acostaron, y Edgar la arropó con la manta, besándole la frente, las mejillas, los labios. Yo era solo un título para ti, susurró Olivia en la oscuridad. Hace un año. Simplemente el duque. Un extraño frío que se había comprado una esposa. Y tú te convertiste en todo, terminó él, atrayéndola más cerca. Todo lo que importa. Mi esposa, mi amor, la madre de mi hijo, el sentido de mi vida. Y tú te convertiste en el mío, respondió ella, cerrando los ojos. No un título, no un duque, simplemente Edgar, mi Edgar. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco. Reynolds Hall dormía cálido y vivo, lleno de esperanzas y promesas. En la habitación del niño dormía el heredero, rodeado de cuidado y amor. Y en el dormitorio del ala oeste dormían un marido y una mujer, antes extraños, ahora una sola entidad. Una historia que comenzó como un trato, terminó en amor. Una historia sobre cómo el hielo puede derretirse si un solo rayo de calor llega al corazón. Una historia sobre cómo a veces lo que parece una maldición resulta ser la mayor de las bendiciones. Y a la mañana siguiente, la mañana de Navidad, cuando Olivia se despertó en los brazos de su marido, oyendo el llanto de su hijo desde la habitación contigua, sonrió. Un año atrás, estaba sola en una casa inmensa. Hoy estaba en casa, de verdad, y eso era todo lo que necesitaba.